Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa. Ya lo saben, no hace falta que lo repita, aunque siempre lo digo y lo hago, el programa de los vinos del Marco de Jerez, en este año también tan especial como es el año en el que Jerez ostenta esa capitalidad de ciudad europea del vino y que, tantas buenas cosas nos está trayendo en este primer trimestre del año y las que se anuncian para los meses venideros. En todo caso, como les digo, sean bienvenidos a un programa que hoy se va a marchar a conocer una de las bodegas señeras importantísimas del Marco de Jerez, como es Bodegas Osborne. Como siempre digo, vamos a conocer la arquitectura bodeguera o de las bodegas de esta firma portuense, pero también vamos a conocer de sus vinos, de su historia. Para ello nos acompañará en tan solo unos instantes el director de comunicación corporativa de Osborne, Iván Llanza. En cuanto a la viña, nos iremos a dar un paseo por una también muy especial, también en la carretera de Moravita, en torno al kilómetro 8, se encuentra enclavada la viña La Alamedilla, que conoce, pues se enclava en el Cortijo de Espartinas, conoce, como decimos, la presencia romana y después en el musical que les ofreceremos sabrán por qué. Cataremos un vino de Delgado Zuleta fantástico, con más de 40 años de vejez. Nos estamos refiriendo al amontillado Quo Vadis. Estará con nosotros César Saldaña, el director general del Consejo Regulador. Y es que saben ustedes que la denominación de origen del Jerez, Jerez Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, ha tenido sus imitadores a lo largo de los años y se lucha desde el Consejo precisamente para reivindicar la denominación de origen. Pues bien, hablaremos con él de la protección del Jerez y también de esos imitadores que ha tenido a lo largo de la historia. Son algunos de los contenidos de un programa que comienza ahora y que lo hace, como siempre, con la andana. Pues ya está con nosotros Iván Llanza, como decíamos, director de comunicación corporativa de Osborne. Bienvenido a De la Viña a la Mesa. Buenas noches y muchas gracias. Una persona que hoy nos acompaña, que además nos ha testimoniado su cariño en cuanto a que dice que no se pierde siempre que es posible uno de estos programas de La Viña a la Mesa que emitimos semanalmente, cosa que le agradecemos de verdad profundamente. Hombre, yo creo que al César lo que es del César, y felicitaros y daros la enhorabuena por el magnífico trabajo de promoción y divulgación de los vinos del Marco de Jerez, que yo creo que tanta falta hacía y que tan desconocidos eran para los propios habitantes de la provincia de Cádiz, ¿no? Pues hoy vamos a abundar un poquito más en ese conocimiento y lo vamos a hacer porque Osborne nos abría las puertas de su complejo bodeguero, localizado en dos puntos importantes de la vecina localidad del Puerto. Nos estamos refiriendo a la bodega El Tiro. A la entrada la reconocerán de siempre por la presencia de esas dos esculturas de toros de bronce, no sé si es el material o sí, de bronce, y también por la bodega de Mora, todo un referente también en pleno corazón histórico y centro urbano del Puerto. Si les parece, ahora nos vamos a dar un paseo agradable, tranquilo por este complejo bodeguero y a vuelta de las imágenes que van a ver, hablamos propiamente de Bodegas Osborne.
I know your story's true. You have dreams with me. I can take a special risk being at your side. I've hit our wall, search along the wall till you find a door. Preciosos planos, como siempre, imágenes las que nos brindan los compañeros operadores de cámara de esta casa, principalmente de la bodega El Tiro, una bodega Iván, y así empezamos también a conversar sobre la firma Osborne dedicada al brandy. Sí, bueno, Osborne, el primer Osborne llega aquí en 1772 y viene al puerto de Santa María procedente del condado de Devon, de Exeter, de Inglaterra. Y viene a formar parte de una bodega que ya era conocida y que tenía una vocación exportadora muy importante, que era Duff Gordon. El propietario original era Sir James Duff, que era el cónsul británico en Cádiz. Y Tomás Osborne comienza a trabajar para él y con el paso del tiempo finalmente adquiere la bodega de Duff Gordon y ya comienza a comercializar los vinos con el nombre de Osborne. Comenzó primero elaborando vinos y ya posteriormente, bastante posterior, comenzó con la elaboración del brandy. Las imágenes que hemos visto es de la bodega del Tiro. Es una bodega que está en la entrada del puerto de Santa María, es una bodega moderna, es una bodega de mediados del siglo XX, es una bodega que está dedicada exclusivamente al envejecimiento de brandys. Ahí tenemos soleras antiquísimas, como en el caso de la solera del Duque de Bertematic, la solera de Carlos I, Carlos I Imperial, Carlos III, Conde de Osborne. Soleras de siglos. Sí, sí, la verdad es que son joyas totalmente enológicas. Yo digo que para los amantes del arte, de la pintura, ir al Prado es una experiencia, para los amantes de los vinos y de los brandys, venir a nuestras bodegas, pues realmente es una experiencia todavía más completa, ¿no? Si es posible. Viendo las imágenes, comentábamos en off que esta bodega del Tiro, que ahora nos cuentas por qué ese nombre, pero que se había levantado pensando que iba a ser bodega de brandy. Eso es importante porque no es lo mismo. Exactamente, esta bodega se instala en el espacio que ocupaba anteriormente el Tiro Pichón del puerto de Santa María, el Club de Tiro Pichón. Y cuando se levanta, ya se levanta sabiendo el uso que iba a recibir, era un uso de envejecimiento de brandy, con lo que se utilizan materiales modernos de ya pues, tecnología más avanzada, pero respetando la estética arquitectónica tradicional de las bodegas del Marco de Jerez. Entonces pues vemos que la altura de techos es algo superior a lo habitual, la ventilación también es mayor para favorecer la salida de esos posibles alcoholes en evaporación durante el proceso de envejecimiento, y luego por otro lado pues tenemos la tonelería, también tenemos el tren de embotellado, tenemos el producto final, un almacén de productos Estamos terminado. viendo precisamente planos del trabajo con la tonelería. Claro, la tonelería es fundamental. En esta bodega hay 16.500 botas, con lo cual es importante tener un equipo de toneleros que continuamente esté cuidando esas vasijas que también son parte del tesoro de las bodegas, ¿no? Los vinos son realmente una maravilla, pero aquí tenemos botas, en esta bodega no, sino concretamente la bodega de vino de Jerez, que son botas que proceden de 1800, de 1850, de tonelerías antiquísimas que han desaparecido y que también merecen de su nombre, ¿no? Como la tonelería de Bononato, una tonelería espectacular con unas vasijas que tienen siglos, ¿no? Entonces tenemos muy buenos vinos y unas magníficas botas que el equipo de toneleros se encarga de mantener. Esto como cuando hablamos también de los buenos violines, ¿no? También no todos los toneles o todas las botas y los toneleros eran los mismos. De todo yo aprendo siempre, todos los días, y me voy juntando un poco con los oficios de la bodega, y cuando te juntas con el tonelero o con el capataz de bodega, te explica y te enseña por qué realmente unas botas son realmente interesantes y tienen ese potencial y otras no lo son tanto. Y uno podrá ver estas imágenes en la pantalla y dirán que todas son iguales. No son todas iguales, tienen todas sus características que las hacen especiales y en algunas especialmente atractivas para el envejecimiento de vino y de brandy. Bodega El Tiro, perfectamente reconocible, lo decíamos al principio, por esas esculturas de esos dos toros. Bueno, algo que ha quedado y de qué manera impreso en la firma y la imagen corporativa de Osborne, ¿no? Claro, el toro se creó en el año 1956 para ser la imagen de marca de veterano. Se creó por encargo de la familia Osborne y se contrató a la agencia de publicidad Azor, y entre sus filas pues tenían al destacado artista portuense Manolo Prieto, que es un artista muy completo, cartelista taurino, hacía
ceramista, hacía prácticamente de todo. Y creó la silueta del toro, que primero estuvo en la etiqueta del veterano y luego ya en el año 1957 se puso la primera valla de carretera, que se puso en Cabanillas de la Sierra, y actualmente tenemos 94 vallas en España, 60 en México y una casualmente en Copenhague haciendo sombra a la sirenita, que digo yo. Copenhague, En Copenhague. y en México, qué barbaridad. Sí. Todo un símbolo y del que os sentía evidentemente muy orgulloso, porque además ya no solo la propia firma bodeguera, sino también yo creo que toda la ciudadanía, ¿no?, ha hecho suyo este emblema, ¿no? Hombre, yo creo que es uno de los grandes iconos del diseño español de todos los tiempos, y yo creo que es un lugar y un punto de encuentro, algo que nos une a todos, ¿no? ¿Quién no ha contado toros en el coche cuando iba por la carretera? O bueno, hay historias increíbles. A mí quitamos un toro que estaba próximo a un aeropuerto y nos llamaron de AENA para preguntarnos qué pasaba con el toro. Y yo les pregunté, bueno, ¿y usted qué más le da? Yo lo estoy reparando, lo voy a poner. Dice, no, es que los pilotos lo utilizan como referencia para sacar el tren de aterrizaje. Entonces quiero saber cuándo lo van a volver a poner, porque ha habido unas reclamaciones. Bueno, rápidamente el toro estaba en el taller reparándose, en cuanto se puso pues no hubo más problemas. Magníficas las historias, sin duda alguna, y podríamos estar aquí horas y habría otras muchísimas más. Hemos hablado de la bodega El Tiro, pero no me quiero olvidar del corazón de Osborne, que se encuentra precisamente pues en el corazón de la vecina y querida localidad del Puerto de Santa María, que es la bodega o el complejo de Mora, que recibe el nombre también de una bodega muy especial, que también nos gustaría que nos hablaras de ella. Bueno, para situarnos, está en la zona que se conoce como Campo de Guía, que es la primera extensión industrial que se crea en toda España, pensada y coordinada para el uso, ¿no? Entonces se programa próxima al río, porque la entrada y la salida de las mercancías se hacía a través del río Guadalete. Y dentro de lo que es el Campo de Guía, que hay varias bodegas de varias firmas bodegueras, don Manuel Moreno de Mora, que era un comerciante importante de Cádiz, un comerciante de ultramar, y bueno, pues este señor levanta allí su bodega, y luego con el paso del tiempo Osborne finalmente adquiere esta bodega, que era vecina a la original Duff Gordon, que era donde comenzó Tomás Osborne Mann. Actualmente, bueno, pues es realmente un conjunto histórico-artístico espectacular, con unos jardines maravillosos, y ofrecemos la posibilidad a los visitantes de conocer de primera mano el proceso de elaboración de nuestros vinos. Pueden hacer catas, podemos hacer cursos de introducción al venenciado, todos los días enseñamos a venenciar a las 12 a los visitantes que pasan por la bodega, y tenemos una amplia oferta de actividades que se pueden realizar y que yo creo que están ayudando también a dar a conocer en mayor medida lo que es los vinos de Jerez, y sobre todo y concretamente lo que son las joyas enológicas de los vinos viejos. Podemos presumir que tenemos una de las colecciones de vinos viejos más importantes del marco de Jerez, porque tenemos todos los vinos viejos que eran originalmente de Osborne y Duff Gordon, más las adquisiciones que ha ido haciendo Osborne al paso del tiempo, como eran los brandy y los vinos procedentes de Domecq, de Bobadilla y de Blázquez. Y de Agustín Blázquez, casi nada. Casi nada. Y bueno, ese catálogo entonces, ¿a cuántos asciende aproximadamente? Tienen que ser numerosísimos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí. Sobre que todo tenemos, además también marcas señeras, ¿no? Bueno, pues por ejemplo tenemos un palo cortado espectacular como es Capuchino, que la solera data de 1790, es toda la uva procede del Pago de Macharnudo, es una auténtica maravilla. Luego pues tenemos el mítico BC200, que era el vino que se enviaba a la corte del zar Nicolás II de Rusia. Tenemos por supuesto el Pedro Jiménez Viejo, pues muy valorado, muy bien valorado por Robert Parker, con 98 puntos Parker. Tenemos una amplia gama para todos los gustos. Entonces lo que realmente es atractivo es poder ir a la bodega y dar una cata a pie de bota, que digo yo, que es ir con la venencia y pocos catavinos y poco público, y poder disfrutar, pues ir pudiendo catar el tiempo a través del vino. Ahora que comenta Iván, vinos que llegaban a la boca del zar Nicolás II de Rusia, también me sirve esto para preguntar por esas relaciones con casas reales, etcétera, etcétera, que Osborne ha tenido y mantiene a lo largo de su historia. Sí, ya Duff Gordon, Sir James Duff, que era cónsul británico en Cádiz, tenía muy buena llegada a las cortes, a las diferentes casas reales de Europa. Pero fue el primer conde de Osborne, que es Juan Nicolás Osborne y Bol de Faber, quien realmente hizo esa labor comercializadora en las casas reales europeas, ¿no? Y actualmente pues el Gran Duque de Luxemburgo es cliente, tenemos clientes también, bueno, pues en diferentes casas reales, unas y otras por motivos, se cuentan más y otras se cuentan menos, pero la verdad es que estamos muy contentos porque al final la calidad permanece. Es verdad que los hábitos de consumo
evolucionan y Evolucionan cambian, y pero la cambian. calidad permanece. Entonces, cuando tú estás comprometido con la calidad, siempre tu producto tiene un momento y tiene un momento de consumo. Hablando de la bodega de Mora propiamente, nos llamó mucho la atención en las visitas que hemos realizado, bueno, pues tiempo atrás, que es una bodega que casi en similitud con su propio dueño o propietario o fundador, es una bodega muy marinera y sobre todo por esa solera donde reposan las botas que nos llamó la atención poderosísimamente, que son de forja. Claro. Eso no se ve, yo creo que en Somos- muchos sitios, ¿no? Somos una bodega marinera porque estamos a 150 metros del mar, o sea, Claro, no podríamos ir otra cosa. Quizá de las más cercanas del marco, ¿no? Sí, bueno, prácticamente es que estamos a pie de Río Guadalete, De Guadalete. porque las botas se mandaban rodando al muelle y se recogían en laudes y luego se cargaban en los grandes buques, ¿no? Y sí es cierto que nosotros teníamos todo lo que era la base de las andanas sobre estructuras de metal, porque es la manera de que se conserven mejor a lo largo del tiempo, ¿no? Si no, la madera pues se resiente muy rápido y por el tema de la humedad, allí la humedad es muy elevada. Entonces, bueno, pues todo esto conlleva que se toman decisiones, pues por ejemplo, como esa. Nosotros tenemos menos problemas de ventilación de la bodega, como podríamos a lo mejor encontrarnos aquí en la zona más de Jerez, concretamente, que necesitan de una ventilación mayor. Nosotros, por esa proximidad con el río, enseguida estamos perfectamente ventilados y con una humedad constante en la bodega. Una bodega muy peculiar, creo que también cuenta con pozos que se llaman de marea, Sí, que son muy peculiares tenemos un pozo en el patio del Magnolio que el jardinero tiene que estar muy atento a la hora de regar, porque si riega con marea alta, el pozo es salino. Es salino, claro. Y si riega con marea baja no hay ningún problema, pero como no han despabilado esa mañana, podríamos tener un problema. Aún así lo tenemos bastante controlado. Es curiosísimo todos estos hechos, anécdotas, incluso datos arquitectónicos que cohabitan y conviven con la propia crianza de los vinos. Un complejo muy bonito donde, además, yo lo he dicho en infinidad de ocasiones, fantástico para pasear y perderse por sus arcadas, por sus bodegas, por sus jardines. Sirvieron de inspiración a grandes escritores, ¿no? Pues como es el caso de Cecilia Boldefaber, Fernán Caballero, antepasado de la familia Osborne. Sirvió de inspiración a Washington Irving, que terminó de escribir los cuentos de la Alhambra en el puerto y que tenían un método de trabajo que pasaba por tomarse una copa de vino, por supuesto, que es muy inspirador. O sea, que algo de Osborne seguro Se que... autoproclamó comercial de Osborne para Estados Unidos y tenemos sus cartas que le escribía al conde de Osborne. Una de ellas le decía: mándeme 6 u 8 botas de su vino oscuro y dulce, el mejor de su bodega. O sea, la carta en sí misma es una auténtica Una obra de joya, arte. claro. Y luego hay otro personaje muy curioso y muy desconocido, que es Francis Morgan Osborne, que fue el tutor legal o padre adoptivo de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Y esa es una historia súper curiosa y súper interesante, que recientemente se ha escrito un libro sobre ello y que invito a los amantes de Tolkien a que indaguen e investiguen esa vinculación de Tolkien con el vino de Jerez, que existe. Iván, pues ha sido de verdad todo un placer tenerte con nosotros, sobre todo por ilustrarnos también y de qué manera cómo es esta bodega, como decimos, tan señera, Osborne, sobre todo porque hemos abarcado, como así nos gusta en este espacio, no solo la historia, también la arquitectura, propiamente el vino y sobre todo ese anecdotario maravilloso que rodea también a este. Muchísimas gracias. Iván. Muchas gracias a vosotros. Antes de irme, dos cosas. Explicarle a los portuenses y a todos los provincia de Cádiz y a todos los ciudadanos que la bodega está abierta todos los días de la semana, de lunes a domingo, que pueden venir a conocer con más profundidad. Esto ha sido una pincelada. Y por otro lado, felicitaros nuevamente por el programa. Muchísimas Estamos muy gracias. contentos de cómo nos está ayudando la promoción. Y bueno, pues nosotros tenemos nuestro propio Oscar, y en este caso pues el presidente de la compañía ha querido enviaros este toro de Osborne para el programa, dedicároslo a vosotros por el trabajo tan magnífico que estáis haciendo y para animaros y apoyaros en que sigáis en esta línea, porque creo que es el camino correcto. Pues muchísimas gracias, Iván, de todo corazón, lo recibo en nombre del equipo y con el equipo se quedará, bueno, pues como bien dice Óscar, que así nos lo tomamos nosotros y, se me permiten, voy a leer con cariño para nuestros amigos de Onda Jerez del programa De la Viña a la Mesa, Tomás Osborne. Un auténtico lujo y que agradecemos de verdad, sinceramente. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Iván, pues vamos a dejarlo aquí, por supuesto, todo el programa que hoy nos acompañe. Y sí invito, junto a Iván, a todos ustedes a que ahora sigan disfrutando unos minutos más de este precioso complejo bodeguero, de esta firma señera, como decimos, del vino del marco, que es Osborne.
Bueno, pues ya estamos desde la viña y saben ustedes que cuando esta cabecera llega a nuestro programa es señal de que nos vamos a dar un paseo por la campiña jerezana. En esta ocasión vamos a mostrarles cómo es la viña La Alamedilla de Bodegas Francisco Yuste de Sanlúcar de Barrameda, una viña que se localiza en la carretera de Moravita y que tiene muchas particularidades. Por ejemplo, se enclava en el cortijo de Espartinas, unas tierras, las de este cortijo, donde se encontró una estela funeraria de Baebius Hilarus, que fue, según identifica César Pemán, un rico labrador romano. En todo caso, conocemos más de cerca cómo es esta viña, La Alamedilla.
Bueno, pues seguimos adelante después de darnos este, yo diría casi vital paseo por la viña jerezana, coger aire en nuestra campiña, vamos y llegamos a una sección, ya lo han visto, que es Sabor Jerez. Hoy abordamos un asunto que les presentaba al inicio del programa y es el de la protección de la denominación de origen, y eso supone también el estar muy atento a la posible aparición de imitadores de nuestro vino, o existiendo ya los mismos, intentar que pues no hagan negocio con un nombre o adoptando una palabra, por ejemplo, como la del Cherry, que no deben utilizar. En todo caso, para ilustrarnos de estos asuntos y otros de los que vamos a hablar a continuación, se encuentra ya con nosotros César Saldaña, director general del Consejo Regulador. Bienvenido a De la Viña a la Mesa. Muchas gracias. Conocía las dos etapas anteriores, sigue también esta última, pero no habíamos tenido la suerte de contar con César en plató, así que muy agradecido de es un placer estar aquí. La protección del Jerez, un tema que hace que nos remontemos como poco hasta los años 60, la primera década, sobre todo si abordamos aquel famoso pleito con Gran Bretaña del British Cherry. Efectivamente. No sé si todavía podemos ir mucho más atrás en el tiempo. Decir, yo creo que desde los principios del siglo XX ya, incluso el siglo XIX, con todo el desarrollo del comercio, de las comunicaciones, es cuando los bodegueros de Jerez se dan cuenta que, bueno, pues ese nombre, particularmente también Jerez, pero sobre todo la versión inglesa de nuestra denominación Sherry, pues lamentablemente estaba siendo usurpada, utilizada por productores de muchos sitios. Esto es anterior incluso a la propia creación de la denominación de origen. La creación en el año 33 de la denominación es uno de los objetivos fundamentales que tiene, tanto en nuestro caso como en el de otras denominaciones de origen histórica, es precisamente proteger ese nombre y buscar la exclusividad en su uso para sus legítimos propietarios, que no son otros más que los bodegueros del marco de Jerez. Desde entonces, bueno, pues ha sido una sucesión de batallas legales. Esto es una guerra larga que evidentemente no ha terminado, en la que hemos tenido algunos episodios exitosos, como el que has mencionado del famoso pleito del Sherry en Inglaterra. Perdón, César, que te interrumpa, porque precisamente en esa protección de la que me hablas, sí. Y por abordar lo más reciente, esta es una foto que ilustra pues una visita que realizabas hace tan solo unos días a Champagne. Bueno, esto efectivamente, la semana pasada he estado en Champagne formando parte de un grupo de denominaciones de origen que tienen, digamos, todos el mismo problema. Es decir, estábamos con la gente de Champagne, pero también con los de Oporto, con Burdeos, Borgoña, Rioja, en definitiva con aquellas denominaciones que por haber alcanzado un determinado nivel de prestigio pues están sujetas precisamente a ese tipo de problemas, ¿no? Del uso que pudiera hacerse por parte de bodegueros o de regiones a las que no le corresponde el uso de ese nombre, ¿no? Lo que hicimos en Champagne la semana pasada pues es un paso más en una iniciativa que hemos llamado la Declaración por la Defensa del Origen del Vino, que inició Jerez junto con Oporto y Champagne y algunas denominaciones norteamericanas en el año 2005, y a la que se han ido sumando progresivamente una serie de otras denominaciones. Como digo, bueno, de hecho, una de las cosas que hicimos en esta ocasión en Champagne fue precisamente dar la bienvenida a esa coalición, digamos, a tres regiones muy importantes: Borgoña, Burdeos y Santa Bárbara en California. También tuvimos ocasión en esa reunión precisamente de reunirnos con algunas de las personas que por parte de la Comisión Europea van a estar negociando con los Estados Unidos, porque como sabes, Estados Unidos es digamos, nuestra gran ahora mismo el gran obsesión, el gran objetivo, efectivamente. Sí, porque Gran Bretaña casi prueba superada. Estamos viendo precisamente etiquetas ilustrativas, mientras hablamos. No solo vamos a ver de Medium British Cherry, vamos a ver de Cyprus Cherry, vamos a ver de Canadian Cherry, vamos a ver... Efectivamente, pues mira, tú has mencionado concretamente el British Cherry. El British Cherry, como digo, tuvimos ese caso importante en la Corte Británica, que se ganó, pero realmente hasta que no entramos en la Unión Europea no hubo un absoluto, digamos, refrendo, efectivamente, ¿no? Y una exclusividad total para nuestros vinos.
El caso del Cyprus Sherry, pues exactamente igual, ya gracias a Dios no existe. El caso del Canadian Sherry, ese que estamos viendo ahora es australiano. Australian Y Sherry. efectivamente el sherry australiano también es ya historia, gracias a Dios. Como lo es el Canadian Sherry o el South African Sherry. Es decir, hemos ido ganando batallas importantes porque se trata de productos que han estado en el mercado durante pues más de un siglo, francamente. O sea, esto no son, yo digo muchas veces que esto no son Rolex falsos hechos en China, ¿no? Claro. Esto es un producto que una serie de bodegueros en Australia, como este que estamos viendo de Mildara, o en otros muchos sitios, pues llevan 80, 100, 120 años haciéndolo, y bueno, pues incluso en algunos casos de buena fe, pero bueno, eso no cambia el hecho fundamental de que sherry no deja de ser una indicación geográfica y que por tanto hay que restringir su uso a los miembros de esa indicación Sí, porque geográfica. en muchos casos, incluso en el etiquetado ya como decimos, en la mayoría de los casos es historia, producido y embotellado pone inclusive, ¿no? O sea, Bueno, no, claro, sí, efectivamente, son productos absolutamente de... O sea, a ver, el gran problema aquí, o el gran reto al que nos enfrentamos siempre es, ¿cómo le llaman? Claro. Yo siempre, para explicar esta problemática lo explico justo en el caso contrario, en el caso en el que nosotros tuvimos que dejar de llamarle coñac a un producto que hacíamos aquí. Es decir, todos los productores de brandy de Jerez durante muchísimo tiempo, y ahí hay múltiples etiquetas en las colecciones, por ejemplo en la colección que tiene el Consejo Regulador o en otras muchas colecciones privadas, donde aparecen muchísimas etiquetas de coñac de Jerez. Bueno, pues evidentemente hubo un momento en el que nosotros mismos reconocimos que coñac es una indicación geográfica y que nosotros ya podemos hacer un producto igual o mejor que el de coñac. Pero mire no es usted, coñac. no es coñac. Claro, Así que hay otro caso muy ilustrativo, que es el de cava. Pues todos los productores de cava le llamaban champán, incluso hay muchísimas etiquetas, pero realmente el despegue del cava llega cuando precisamente los productores de cava dicen, oye, vamos a llamarle vamos a crear un nombre, vamos a crear nuestra propia identidad y a construir sobre nuestra propia identidad, no sobre el nombre usurpado a otra región. Claro, eso es lo que queremos hacer con otros productores. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, hay una serie de productores que se han agrupado en torno al nombre Cape, de Ciudad del Cabo, de Cape Town, y entonces, pues ellos han desarrollado su Cape Dry, por ejemplo, para vinos, digamos, similares de alguna forma a lo que podría ser un fino, pero elaborados por ellos. Los australianos están intentando denodadamente establecer en el mercado un nombre que ellos han creado que se llama Apera de aperitivo, ¿no? Han creado ese nombre. Pero bueno, ya eso es una cuestión de cada uno, tendrán que desarrollar su propia identidad. No es fácil dar con un nombre que sea sonoro, que sea fácilmente identificable, pero bueno, esto es una cuestión de tiempo, es una cuestión de establecer ese nombre, de invertir en ese nombre y que finalmente la gente lo reconozca como un producto de calidad, que en definitiva es lo que le pasa al Me sherry. comentaba que el principal caballo la principal obsesión en estos momentos de la denominación del Consejo se centra y está en Estados Unidos. Efectivamente. No sé también si abarca o podemos hablar de Sudamérica, en todo caso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí, claro, tenemos que hablar de legislación, por una serie de vigente, razones, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente. Estados Unidos siempre ha considerado que las indicaciones geográficas eran digamos algo no que no se puede proteger, fundamentalmente aquellas que son de uso genérico. Eso lo va a entender todo el mundo cuando hablo, por ejemplo, de parmesano. Todo el mundo sabe lo que es parmesano, pero parmesano resulta que es un sitio, o sea, es el queso parmesano, el queso de Parma, con lo cual realmente estamos hablando de una indicación geográfica. En algunos casos es muy complicado. En este caso concreto de los lácteos, se ha llegado a un tal uso de esa palabra que se ha convertido en lo que ellos llaman un genérico. Bueno, pues cuando en el año 2006 la Unión Europea y Estados Unidos negociaron un gran acuerdo sobre el comercio de vino, los americanos hicieron una jugada maestra, ¿no? Dijeron, vale, le reconocemos sus indicaciones geográficas, sus denominaciones de origen, con una serie de excepciones, que son
esos nombres que nosotros pensamos que por el uso reiterado por parte de los ciudadanos, pues ya no son, o sea, digamos, son lo que ellos llaman semigenéricos, es decir, nombres que tienen una componente que va más allá del de la indicación geográfica. Bueno, no es sorprendente que precisamente en esa lista de los llamados semigenéricos estaba pues champán, Jerez, o sherry, port, Porto. chablis, es decir, todas aquellas denominaciones que realmente tienen un valor, ¿no? Bueno, eso lamentablemente la Unión Europea lo acordó, dentro de ese gran acuerdo pues había muchas cuestiones y esa pues realmente no fue de las que se supo defender adecuadamente por parte de la Unión Europea. Y lo que está ocurriendo ahora es que en estas fechas, desde hace unos meses y por el espacio de los próximos año y medio, se va a intentar llegar a un nuevo gran acuerdo comercial, esta vez no circunscrito al vino, sino a muchísimos productos, ¿no? Es lo que se llama el acuerdo transatlántico de comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, pues lo que queremos nosotros es que el tema de las indicaciones geográficas esté encima de la mesa y lo que queremos es que esta vez, digamos, las denominaciones de origen no paguen el pato, es decir, que esta vez sea una auténtica prioridad y que no den su brazo a torcer los negociadores europeos. Entonces, una de las cosas que estuvimos haciendo en Champagne la semana pasada fue precisamente estar con miembros de la Comisión Europea, tanto de la Dirección General de Agricultura como de la Dirección General de Comercio, que son algunos de los que van a estar negociando ese acuerdo. Así que, digamos, intentando por todos los medios poner presión. Y bueno, y explicándoles lo mucho que nos jugamos en ello, porque Estados Unidos es para nosotros el gran mercado exterior de futuro para nuestro vino. César, y por último, y bueno, dejando un poco a un lado este tema, y además tengo que preguntarlo porque evidentemente estamos a las puertas. Cherry Festival en Madrid, del 3 al 13 de abril, importantísimo. Y también como portavoz del comité asesor de Vinoble, hoy también conocíamos que 12 Master of Wine van a estar presentes en esta renovada edición, bueno, que ya dice muchísimo de cómo viene Vinoble este año. Brevemente, dos pinceladas de cada cosa. En primer lugar, con respecto al Cherry Festival, yo creo que va a ser una ocasión fantástica. Es un conjunto de eventos. De alguna forma lo que estamos haciendo es replicar ese conjunto de actividades tan exitosas que hemos hecho ya en Nueva York un par de veces, en Londres, en Toronto, y bueno, vamos esta vez a la capital del reino a revolucionarla a base de vino de Jerez. Va a haber multitud de actividades, tenemos confirmadas 20 bodegas, creo que son, más de 200 vinos, seminarios, catas, cenas de maridaje, degustaciones en tiendas, en fin, como digo, durante los próximos días Madrid va a oler a vino de Jerez. Y con respecto a Vinoble, creo que el programa de catas que se presentó esta mañana, bueno, pues es para mí no sé, tengo que hacer mucha memoria, pero es un programa completísimo, en el que tengo que decir que Jerez está dignísimamente representado. Va a haber bastante actividad con respecto a Jerez, pero hay que entender que es un certamen internacional y que tampoco lo podemos acaparar. Y bueno, hay una magnífica presencia de vinos italianos, de vinos alemanes, vinos de Sudáfrica, vinos de Oporto, por supuesto. En fin, creo que es un programa que para aquellos afortunados que tengan la posibilidad de participar en las catas, porque lamentablemente son bastante restringidas, bueno, quiero decir, por la propia capacidad para las muchas personas que les gustaría participar, pues desde luego va a ser algo sorprendente. Y Vinoble yo creo que va a ser un gran Vinoble. Hay algunos elementos novedosos, como son Gastrovinoble, es una vertiente gastronómica del salón, y va a haber, a pesar en fin, que hay que reconocer que las circunstancias son complicadas, sobre todo después de 4 años que han pasado desde la última edición, 3 años y pico ahora, pero Vinoble tiene suficiente fuerza. Yo estoy viajando, estoy recibiendo gente de fuera y todo el mundo me dice que nos veremos en Vinoble, porque Vinoble tiene mucho tirón. Pues brindamos, si le parece, por la próxima edición de Vinoble, por ese Cherry Festival que comienza mañana, y que, bueno, sean para corroborar, ensalzar, llevar todavía más alto el vino de Jerez en este año tan especial. César, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Nosotros, señoras y señores, nos marchamos a publicidad. A vuelta a la misma, estamos ya en nuestro set de cata, catando un gran vino, Quo Vadis.